El día de hoy nos acompañan los compañeros del colectivo Alerta Amazónica, Mark y Lidia, otros compañeros también están en otra región ahorita, ¿no? Pero ese es un documental que ya se presentó hace un par de años y que ha dado también como fruto ese otro libro, Gas Amazónico, que es el que va a presentar a continuación Mark. Y bueno, un poco para presentar también a Mark es un compañero que por otros compañeros los conocí hace un tiempo y que viene ya trabajando también junto con otros compañeros el impacto de la industria petrolera en distintas regiones de Latinoamérica, ¿no? Ha seguido también el caso de Repsol, ¿no? Que es la empresa petrolera española, y en el caso de Bolivia y en Argentina también, ¿no? Tiene dos libros u otros más también creo sobre el tema. Y bueno, es un compañero que tiene un conocimiento y experiencia directo también, ¿no? Y lo interesante que no es, lo que yo rescato bastante, no es que es una simple investigación únicamente académica, ¿no? Sino hay una vocación, hay un interés de acompañar las luchas de los pueblos, y en este caso, ¿no? Un poco lo que puedan leer el libro lo señala. Que inspire y que motive a los que estamos acá, ¿no? Los compañeros vienen desde Barcelona, ¿no? Han cruzado el Atlántico varias veces y se han ido hasta allá, ¿no? Y la idea es como que también esta actividad, y así como en el libro un poco se señala, y todo este material que se crea nos motive acá también, ¿no? O sea, estando acá, viviendo más tiempo, que nos involucremos, ¿no? O sea, está muy bien solidarizarse en las diversas manifestaciones, actividades que hay, pero hay que complementar también con investigación, en la medida de nuestras posibilidades, visitando la zona, involucrándonos, conociendo y recogiendo esto y viendo cómo se puede conectar con las luchas desde la ciudad, con estas regiones que a veces resultan muy apartadas y remotas, ¿no? Y bueno, ahora un poco uno de los aspectos positivos de las redes sociales es que al menos nos llegan unos videos que lo puede subir por Facebook, ¿no? Hasta hace unos años, hasta el 2012, que pude a otra parte de Loreto también, donde hubo un derrame, estas noticias no tenían rebote rápidamente en los medios, ¿no? Desde el año pasado, más o menos, que se dio este caso, no sé si fue con Inico, donde emplearon a los chicos de la zona y los metieron directamente a limpiar, y esta fotografía que salen todos llenos de petróleo negro, esa fue después de tiempo un rebote mediático que fue el escándalo, ¿no? Y en los anteriores meses hubo también otros derrames que se ha rebotado más, ¿no? Pero esto viene pasando, para los que van a poder conocer un poco más, y Marco también va a mencionar, ya hace más de 45 años en la Amazonía, ¿no? Puedo conocer la otra parte del río Marañón también, y bueno, los testimonios que hay de distintas organizaciones, pueblos, de ribereños, pueblos indígenas, es que esto pasaba y han existido incluso derrames mucho más de mayor magnitud, y que simplemente como está en un lugar apartado y no había el acceso a los medios para registrar esto, quedó ahí, ¿no? Es más, incluso creo que en Santa Rita, por Marañón, cuando es aquí iglesia, hay uno de estos lugares donde hay un registro, ¿no? De cuántos derrames ha habido. Eso también está pendiente, ¿no? Y las comunidades están ahorita en esa lucha, ¿no? Distintas federaciones de las principales cuencas de Loreto, pero esto no está en Loreto incluso, ¿no? Está mucho más abajo, vienen ya demandando, ¿no? Hace un par de años, donde el gobierno de Humala se decretó el estado de emergencia a Loreto, salió en Canal 4, en el programa dominical, etc. Pero sí, en esta cuestión de las mesas de negociación, de diálogo, que las comunidades dicen no solucionan, bueno, hasta ahora no se ha avanzado nada concretamente, ¿no? Quizá en eso, para los que no saben, hace más de 12 días se ha empezado un nuevo paro amazónico en la zona del río Tigres y Corrientes. Felizmente ya hay unos videos que están pudiendo circular, en el evento también los hemos compartido, pero que no está teniendo rebote, ¿no? La idea de esto es que no necesariamente esperemos a que pase una tragedia, a que el Estado nuevamente masacre a las poblaciones para recién solidarizarnos, indignarnos y movilizarnos con esto, ¿no? El otro punto importante, me parece, y como el libro de Mark lo trata, es que plantea un tema del que no se conoce mucho tampoco acá, ¿no? El gas natural, que tanto se está difundiendo en los últimos
años, de forma bastante entusiasta oficialmente. Incluso se intenta masificar para los hogares y para el uso de automóviles, sin plantear en discusión todo este otro aspecto que estamos viendo, ¿no? O sea, el gas llega como nosotros simplemente como el producto que supuestamente va a contaminar menos el medio ambiente, y se está vendiendo incluso como una solución, como una alternativa para diversificar la matriz energética, le llaman, ¿no? Y pues no se está viendo todo este otro impacto, cómo está afectando a los pueblos originarios, cómo afecta a los pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Que vas a comentar más también, y que pues nos debe llevar un poco también a replantearnos varias cosas, ¿no? Esto, ¿qué supuestas alternativas se están planteando al uso del petróleo como principal fuente de energía? Otra alternativa basada en combustibles fósiles, ¿no? Y bueno, eso sí, quería preguntar estas cosas, y bueno, felicitar a Mark y a Lidia y a los otros compañeros que no están acá, pero que han hecho todo ese trabajo, y que continúen, la idea es que se continúe motivando y estimulando a las personas que también estamos acá, ¿no? En otra parte del mundo, pero también a los que estemos acá, ¿no? Y bueno, adelante, Mark. Gracias, Chino. Voy a apagar esto. Ah, sí. Bueno, no estoy acostumbrado a presentar libros con tanto público, ¿no? Bueno, no, para mí, bueno, primero que todo es una gran ilusión presentar este libro aquí en Perú, que yo, bueno, me pasé como 2 años, la Lidia lo ha vivido de cerca, escribiendo este pinche libro. O sea, 2 años de mi vida ahí, y pensando en esto es una materia, esto va a servir en Perú, ¿sabes? Esto va a servir en Perú. ¿Qué pasó? Que se publicó en Barcelona. Entonces, en Barcelona este libro no interesa mucho, no ha tenido mucha salida. Bueno, la edición tiene 1000 ejemplares, pero se han vendido súper pocos. Y, bueno, imagínate. Entonces, bueno, es una pena que se haya publicado allá y no acá, ¿no? Bueno, allá tiene su utilidad porque yo estoy apuntando, entre otras, a una empresa que es española, que es Repsol, ¿no? Y entonces sí tiene un sentido de que en España, que es la casa matriz, que es donde están los accionistas, sepan o tengan posibilidad de saber los impactos de una compañía. Bueno, hay que decir que Repsol, en sus informes, apunta al lote 57, que es un lote que está en la zona estudiada, como la gran esperanza para recuperar reservas, ¿no? En el año, creo que fue 2014, el pozo Quinteroni, es un pozo que está allá en el Urubamba, fue uno de los 5 descubrimientos del mundo a nivel de reservas, ¿no? O sea, estamos hablando de cifras muy rentables, ¿no? Lo que han encontrado allí. Bueno, este libro está dividido en 2 partes. Voy a hacer uso del índice porque así que ya no me acuerdo mucho ya. Bueno, habla sobre el gas, ¿no? Sobre el tema del gas. A ver, ustedes sabrán que el petróleo se está acabando en el mundo. Hay una cosa que se llama el peak oil, ¿no? No sé si han escuchado de este término, ¿no? Que dice que cuando tú descubres un pozo, cuando ya has llegado a la mitad de las reservas, a partir de ese momento cada vez te va a costar más sacarlo, y habrá un momento, más o menos un 25% del pozo petrolero se queda en el suelo, ¿no? Entonces aquí hay un problema de contabilidad. Las petroleras están contabilizando barriles que tienen, pero que no pueden sacar. Entonces es como si no los tuvieran, ¿no? Y eso hace, bueno, hay como una actitud en todo el mundo de la energía que es como exagerar lo que tienes, ¿no? Lo que supuestamente tienes. Eso lo hacen las empresas, pero lo hacen también los países, ¿no? Y entonces se crea, bueno, como una burbuja, ¿no? En la que estamos ahora sentados, que nos pensamos que la cosa va a ir así, la fiesta continúa, ¿no? Pero, bueno, el término del peak oil, ¿no? Lo
lo determinó un hombre que se llama Hubert, un americano, que en los años, creo que fueron 70, dijo que el cenit del petróleo, o sea, el punto máximo, estaba a punto de llegar en Estados Unidos y la gente se reía de él, ¿no? Y al final se descubrió. ¿Qué está pasando ahora en el mundo? Que casi todos los países productores han pasado ya su cenit, o sea, su pico máximo de producción, y a partir de ahora son todo, o sea, se produce cada vez menos. Cada día que pasa hay menos petróleo disponible en el mundo, pero cada día que pasa se está consumiendo más, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay una cosa ahí económica, ¿no? Que las economías del o de Occidente se están enfriando, ¿no? Por ejemplo, en España hay una crisis económica ya endémica, dicen que la estamos superando, pero es mentira, ¿no? En Estados Unidos, bueno, en Europa, ¿no? Todo se está congelando la economía. ¿Y eso es por qué? Porque, entre otras cosas, ya no hay tanto petróleo, ¿no? Ahora pasa una cosa un poco extraña, ¿no? Que es que el petróleo se ha abaratado mucho, ¿no? Pero esto es algo coyuntural que en 5 años, o sea, el petróleo se va a subir por las nubes y la gente lo sabe. Bueno, alguna gente lo sabe. Entonces, se nos plantea el gas como la salida a la crisis energética del petróleo, ¿no? Se dice, bueno, si el petróleo ha llegado ya a su máxima producción y está llegando, digamos, a un cuello de botella, el gas todavía le quedan 25 años más de reservas, ¿no? Entonces, eso es como... bueno, ¿qué pasa? Que lo que yo planteo en el primer capítulo, si sigo así no acabaremos el libro, es que en realidad con el gas se quiere como alargar el modelo energético, ¿no? Es un modelo energético hidrocarburífero. Vamos a ver los impactos sobre el terreno, o sea, los impactos ambientales y sociales son casi los mismos. Saques petróleo, saques gas. Y es lo que intento demostrar con este libro en la gran promoción que es Camisea, ¿no? Camisea se ha vendido a Perú como la cosa moderna. Mira, nosotros cuando llegamos aquí hace un mes, entrevistamos a un exministro de Energía, ¿eh? Tuvimos esa suerte para través. Y bueno, nos hablaba, sí, ustedes, el oleoducto es algo viejo, tal, pero vayan a Camisea, eso es todo moderno, ese oleoducto, ese gasoducto, lo han hecho bien, tal. Bueno, ese gasoducto se ha roto un montón de veces, se rompió como 5 grandes derrames, cuando su inauguración en el año 2000, creo que era 2005 por ahí, y este año ha habido un super derrame, el cual casi no ha trascendido. A principios de año ha habido un derrame grandísimo donde han aparecido kilos y kilos de peces muertos en el Urubamba, ¿vale? Bueno, entonces, como decía, ya resumiendo, este libro tiene 2 partes. En una parte es como se habla más de Perú, de cuántos lotes petroleros hay, cuál es la producción, habla un poco de los pueblos indígenas, ¿no? Habla un poco del baguazo, ¿no? Recuperando textos, sobre todo, recopilando un poco el tema. Habla un poco de la Amazonía peruana, ¿no? Los otros proyectos que hay, ¿no? Como veíamos en el documental, la Amazonía se proyecta como un patio trasero en el cual proyectar todas las expectativas o sueños desarrollistas, ¿no? Y tenemos detrás de Perú un país como es Brasil, que yo diría por suerte, ¿no? Que pues ahora mismo ya empieza a pinchar la burbuja financiera en la que estaba, pero que estaba realizando un colonialismo en el continente, ¿no? O sea, países como Bolivia, como Perú, como Ecuador, están sufriendo o están recibiendo un montón de proyectos que tiene Brasil para exportar sus mercancías hacia el Pacífico, ¿no? Y entonces hay, por ejemplo, una carretera que quiere partir la reserva territorial Isconagua, ¿eh? Es una reserva que hay donde está el pueblo Isconagua, un pueblo en aislamiento voluntario cerca de Pucallpa con la frontera brasilera.
ahí hay un proyecto de abrir una carretera, ¿no? Financiada por Brasil. Está, bueno, todo el tema de las carreteras interoceánicas por Madre de Dios, ¿no? Ahora se quiere hacer una ferrovía también, bueno, hay todo un sueño, ¿no? La hidrovía del Marañón, ¿no? Que nos contaron los compañeros de Radio Camara, ¿no? Se quiere dragar un canal en el interior del río Marañón de 30 metros de ancho y varios metros de profundidad para que pasen las grandes barcazas y que lleguen hasta Yurimagos. Bueno, ¿qué significa dragar un río amazónico? Un río que el lecho es lodo. O sea, tú lo sacas y a la próxima lluvia se vuelve a llenar, o se van a estar dragando y dragando ese río hasta la eternidad, con todo el impacto que puede haber sobre toda la fauna y también sobre el mismo lecho fluvial, lo que significa aumentar el riesgo de inundaciones, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, el libro empieza por Perú, que es más o menos un tercio del libro, y la segunda mitad es para mí la más interesante, ¿no? Entonces yo creo que ustedes, como peruanos que ya conocen un poco su país, si quieren leer el libro, y para no aburrirse, porque igual es un poco denso, ¿no? Porque he hecho un esfuerzo muy de decir las cosas bien dichas y apuntar todas las fuentes y todo, ¿no? Y eso hace el libro un poco denso, ¿no? Entonces yo les recomiendo que, si quieren, pueden empezar por la segunda parte, ¿no? No se van a perder el libro, ¿no? Y es la segunda parte que habla del río Urubamba, ¿no? Entonces yo en esta segunda parte, pues bueno, empiezo explicando toda la proyección de Camisea. No sé si recuerdan, en el año 2004, Toledo, ¿no? Se viene Camisea, esto va a ser lo grande, ¿no? Y entonces tiro para atrás y empiezo en el año 85, ¿vale? Que es una parte del documental que se habla y que es la que he recortado y que no sale, ¿vale? Pero yo les recomiendo que puedan ver un documental que hicimos también en ese año, que se llama Los Nahua, 20 años después. Y es lo que les voy a contar un poco la historia moderna del pueblo Nahua, ¿vale? En el año 85 llega la Shell y empieza a explorar por primera vez toda esa zona del sur de Perú, ¿vale? Entonces ingresa por el río Mishagua, que es un río que desemboca en el Urubamba. Ya está. Entonces, en este río estaba el pueblo Nahua, un pueblo que, como muchos pueblos aislados, han logrado sobrevivir aislados por su defensa territorial activa. Me refiero a repeler violentamente a la gente que entra en su territorio. Y justamente por eso, en ese río todavía había unas reservas de maderas preciosas importantes, porque los madereros no podían entrar porque los nahuas se defendían, ¿no? Entonces la Shell entra por aire y empieza a contactar a los nahua, ¿no? Y logra hacer campamentos en este río. Detrás de la Shell entran los madereros y empiezan a trabajar sacando madera, ¿no? Entonces los nahua atacan a un campamento maderero y creo que, se producen muertes, ¿no? Entonces los madereros vuelven a entrar en esa zona ya armados y van a cazar nahuas, ¿no? Entonces parece que hay una balacera, mueren algunos y capturan a 3 nahua, los agarran y a modo de trofeo los llevan maniatados al pueblo de Sepahua, ¿vale? Sepahua es un pueblo antropológicamente muy interesante porque, ahí la misión dominica pues se instaló en los años, no sé si 50 o 60, y se dedica a ir agarrando pueblos, ¿no? En el sentido de que crea un internado y empieza a escolarizar niños, y eso crea como una confluencia, ¿no? Entonces ese pueblo es muy interesante porque allí puedes encontrar yaminahuas, hay nahua, hay yines, hay machiguengas, hay ashánicas, hay un montón de culturas y pueblos ahí, ¿no? Entonces es muy interesante. Entonces en el año 85
los madereros agarran estos náhuatl y los pasean en el pueblo a modo de trofeo, ¿no? Y justamente en ese periodo había una pasa de gripe y de tosferina en el pueblo. Y entonces esta gente contrae estos virus y gracias o por culpa de la mediación del padre dominico que hay ahí, pues los liberan, estos 3 náhuatl. Y estos náhuatl los ingresan a través de la Shell otra vez en su territorio, ¿vale? Los liberan. Pero ¿qué pasa? Que en los próximos 3 años se produce un declive poblacional del 50% de la población náhuatl, ¿no? Y esto está demostrado porque ustedes me dirán, bueno, si están no contactados o aislados, ¿cómo sabían cuántos había? ¿No? Porque después de esto ya entra la misión evangelística de los gringos, el Instituto Lingüístico de Verano, que también es muy interesante todo el trabajo colonial que ha hecho esta iglesia en toda América Latina, ¿eh? Bueno, esta gente, pues a través de estudios determinan que más de la mitad de la población desapareció en los 3 primeros años de contacto, a través justamente de las enfermedades, ¿no? Bueno, entonces, a través... bueno, este caso tiene bastante repercusión y varias ONGs, etcétera, montan campaña y se crea la Reserva Territorial Nahuatl-Cucacaporinanti, ¿vale? Es una reserva territorial creada como las 5 que hay reconocidas en Perú, que es reservas intangibles, ¿vale? Supuestamente el Estado debe velar para que nadie entre ahí y para proteger estos pueblos aislados que por no tener contacto no tienen defensas inmunitarias adquiridas, lo cual hay un riesgo real de un genocidio, ¿no? en cuando entren en contacto. Bueno, esta reserva territorial está dentro de donde estaba explorando Shell, ¿vale? La Shell se marcha o es expulsada del país 2 años después por temas de negociación con el Estado peruano y se queda la cosa puesta ahí. Entonces Shell descubre que no hay petróleo, que es lo que estaba buscando, sino hay gas, y deja sellados 3 pozos petroleros, o sea, 3 pozos donde hay gas. Bueno, se producen un montón de negociaciones y finalmente entra un consorcio en el año 2003, un consorcio que está formado por Pluspetrol, una empresa argentina y una de las empresas más sucias que hay en América Latina, y Perú lo sabe por todo lo que ha hecho en el norte de Perú. Hunt Oil, que es una empresa familiar de Texas, SK, que es una empresa coreana, y Repsol, ¿vale? Un consorcio de 4 empresas que ganan se licitan esta concesión, que es el lote 88, ¿vale? Entonces, en ese tiempo se está hablando de la industrialización del gas, ¿vale? De traer gas a Lima, ¿no? O sea, una cosa que cuando fuimos a hacer el documental encontrábamos era la queja de que la garrafa de gas es carísima en Perú, es casi la más cara de América Latina cuando Perú es un país productor, ¿no? Entonces se proyecta el anhelo del gas barato a la población urbana, ¿no? Para justificar el proyecto Camisea. ¿Qué pasa? Que se concesiona, pero en las negociaciones posteriores y decretos supremos mediante, o sea, creo que fue Toledo, cambia el estatus, unas comas, de manera que lo que era el gas de Camisea se va a dedicar al consumo interno y después lo que sobre se va a exportar. Resulta que el gas de Camisea actualmente se está exportando casi todo, ¿vale? Y hay una muy pequeña parte que está llegando a la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, este es un poco el drama de Perú, que tiene unos grandes reservas de gas y la está vendiendo muy por bajo precio a los mercados globales, ¿no?
y se está sacando unas regalías, ¿no? Esto es algo también de lo que analizo, ¿no? Hacia dónde van, digamos, las regalías. Resulta que una parte de las regalías bastante importante va para el ejército peruano, ¿no? Y entonces ahí yo vinculo la relación entre el ejército y la protección del gasoducto, etcétera, ¿no? Recordemos que en esa zona está cruzando el BRAE, ¿no? Y justamente cuando estábamos escribiendo esto se dio como un supuesto rebrote de Sendero Luminoso, ¿no? Que seguramente era, bueno, una gente que estaba como buscando un negocio, ¿no? A través de las armas, ¿no? Y se dedicó a disparar a los helicópteros de la empresa. Hubo un pequeño secuestro de trabajadores de la empresa, ¿no? Y ahí se produce una invasión del ejército peruano en las comunidades machiguengas, ¿no? Supuestamente buscando terroristas de Sendero Luminoso, etc., ¿no? Entonces ahí es donde yo hago el vínculo de un ejército que se está financiando a través de las regalías del gas de Camisea, ¿no? Y por eso pues les ofrecen protección, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta me puede interrumpir, o hacer comentarios, ¿sí? Marc, para agregar, ese contrato de renegociación se hizo y el principal responsable es cuando Kuczynski, el actual... Está la policía afuera preguntando de quién es el organizador del evento. De nuevo, ya le hemos preguntado, ya vinieron. Pues Sí, ya le he dicho que... digo, no sé, es una cosa toda organizada. Tenemos que saltar. ¿Qué están buscando, Marc? ¿Qué están buscando? Están platicando que es un taller de cultura. Sí, ya le he dicho. Qué emocionante. Nunca me había pasado esto. Sí. Vale, otra cosa que toco, que a mí me parece súper importante, es el tema de la relación comunitaria, ¿no? Se habla muchas veces, bueno, nosotros cuando hicimos este documental nos cansamos de ver antropólogos de Lima, con su acento, en las comunidades Machiguenga y Niyami, con su camiseta de Repsol, ¿no? Y haciendo, digamos, un trabajo realmente, o sea, muy macabro, ¿sabes? O sea, estaban contratados para desnaturalizar la cultura de estos pueblos, para dividir, ¿no? Estaban haciendo trabajos de inteligencia, o sea, se dedicaban a ir saludando, paseando por los pueblos, incluso con un bastón, medio vestidos hasta de indígenas, ¿no? Llevaban ahí como un morralito, ¿no? Y, usted es doña, usted es hermana de esto, ¿cómo está doña? Conocían ya a todo el pueblo, ¿no? Identificando fisuras en la comunidad, ¿no? Claro, si hay un dirigente, ¿no? O sea, ustedes saben que hay, bueno, ahora el tema de las organizaciones indígenas está bastante debilitado, en Perú por el tema de la corrupción, ¿no? Cuando nosotros fuimos, que era justo después del Baguazo, un poco nos guiábamos que, bueno, AIDESEP de alguna manera era una organización más combativa, ¿no? Y luego estaba ahora no me salen nombres, no sé si es CONAMA, CENAMA o no sé qué, CONAP. No. Bueno, había como dos grandes federaciones con diferentes posiciones, ¿no? Una era CECONAM, ahora no me sale. ¿Cuál es la otra? Es regional en todo caso. No, Una que creó CONAP, sí. Entonces había una que era proclive a la negociación con las petroleras y tal, y la otra era AIDESEP, ¿no? Bueno, en la región estaba, creo que es CECONAMA, que es una organización que en su portal web dice: el río Urubamba está lleno de hidrocarburos y las empresas pueden invertir, bueno, ¿sabes? Era como una organización indígena ya petrolera en sí, ¿no? Y luego está Comaru, ¿no? Que es la Consejo Machiguenga del río Urubamba, que sí tenía una posición
sí negociante con las petroleras, pero un poco más paradita, ¿no? Un poco más. Entonces, estos relacionistas comunitarios se dedicaban justamente a buscar los puntos flacos de la comunidad, a buscar divisiones y, si convenía, crear nuevas organizaciones dentro de cada comunidad, ¿no? O sea, fortaleciendo, por ejemplo, a disidentes o a gente que había sido de alguna manera señalada por corrupción dentro de la comunidad, pues a estas familias las fortalecían para darles legitimidad, ¿no? Luego todo el tema de la modernización, ¿no? Que claro, es un tema bastante delicado, ¿no? O sea, las comunidades evidentemente quieren modernizarse, o sea, quieren acceder a un nivel de vida más cómodo, ¿no? Pero realmente nosotros lo que de algún modo visualizamos es una modernización muy impuesta y muy acelerada, ¿no? Y con muchos impactos, ¿no? El tema un poco que se explicaba en el documental, ¿no? O sea, cómo de repente todos los hombres de la comunidad acaban siendo contratados para la petrolera, abandonan las familias durante muchas horas al día, ¿no? La introducción del comercio, la comida chatarra, el abandono de las chacras, el abandono de la pesca, ¿no? O sea, en realidad, o sea, lo que era una comunidad indígena, una comunidad nativa o comunidad campesina, o sea, acaba siendo un barrio marginal de una ciudad, ¿no? O sea, la función que tiene una ciudad dormitorio, ¿no? Eso realmente impactaba bastante. Impactaba también, bueno, algo que es sabido, ¿no? El consumo de alcohol, ¿no? Y luego, o sea, por ejemplo, ¿cómo actúa? Bueno, luego hay otro tema que es el tema del canon, ¿no? Claro, se ha luchado, ¿no?, para que las regiones petroleras tengan su canon, ¿no? Y en este caso era el municipio de Charati, ¿no? Bueno, fuimos al Charati, era un pueblo ahí en la sierra, porque ni siquiera está en la selva, con una alcaldía, bueno, rascacielos, ¿no? Parque acuático, de todo habían hecho. Creo que habían hecho un estadio para la pelea de gallos, ¿no? O sea, estaban inundados en plata y no sabían cómo gastarlas, ¿no? Y claro, esto, aunque no llega tanto, en las comunidades también. Alumbrado público, puerto fluvial, cemento, bueno, y todo esto muy acelerado, ¿no? Entonces también hay una dinámica perversa, ¿no?, en el tema de que las zonas productoras reciban también sus, ¿no? Y es un poco lo que se ha vivido en el norte, ¿no?, de Perú, ¿no?, la zona de Andoas, ¿no? Son ya comunidades achuar, quichuas, pero que están, bueno, han estado 20 años encima de dinero, ¿no? Y no han sabido cómo gastarlo, ¿no? Bueno, y ese es otro de los impactos, ¿no? Entonces, claro, esta zona es impresionante por todo lo que hay ahí, ¿no? O sea, la reserva territorial vale, están los Nahua contactados en el año 85, en el cual hay una comunidad que ya tiene un contacto permanente con el pueblo de Sepahua. De hecho, cuando nosotros fuimos, y ahí el documental habla de esto, justo la Plus Petrol quiere ampliar pozos dentro de la reserva, ¿no? Y entonces, ¿cómo se ha ganado el consentimiento de este pueblo Nahua? Pues contratándolos a todos para que hagan de vigías e intérpretes en caso de encontrarse con sus hermanos primos no contactados o aislados, porque se sabe que hay alrededor de 1000 personas en aislamiento, ¿no?, en esa zona. Es una zona muy grande. Están gente del pueblo Nahua, gente del pueblo Nanti, que se llamaba Cugacapori, ¿no? Por eso la reserva se llama Reserva Territorial Nahua Cugacapori. Los Cugacaporis son como los comepersonas, ¿no? En realidad es un término muy despectivo, ¿no? Y se le puso a esa reserva este nombre porque realmente no se conocía quién eran esta gente que vivía ahí, ¿no? Bueno, se sabe que en el río Timpía, es un río que desemboca en el Urubamba, en la comunidad Timpía. Ese río, que es un río muy largo, hay un momento que tiene unos pongos y unas cascadas que no lo hacen navegable. Pues detrás de esas cascadas parece que hay un valle donde hay un montón de gente viviendo ahí, en aislamiento en la montaña, ¿no?
seguramente del pueblo Nanti, se supone, ¿no? Bueno, toda esta gente ahora mismo debe ser víctima de un etnocidio porque está la Pluspetrol sobrevolando eso y está abriendo pozos, ¿no? Entonces, no hay ningún testimonio ahí de lo que está pasando allí dentro. Y bueno, de hecho, testimonios hay porque nosotros en Atalaya, que es un pueblo en el río Urubamba que se ha convertido en una ciudad petrolera, que todos los hoteles están llenos de trabajadores de las petroleras, ¿no? Pues hablando con gente en los bares, siempre salía alguien que había tenido ya algún testimonio, ¿no? De encontramos huellas de pies descalzos, ¿no? De los calatos, ¿no? Encontramos vasijas, ¿no? Eso nos comentaba también una antropóloga, Beatriz Huertas, este mes que la entrevistamos, ¿no? Que en su huida estos pueblos han abandonado sus vasijas, ¿no? Justamente en los pies de los árboles, en las aletas de los árboles, ¿no? Bueno, estaban ocurriendo estas cosas, ¿no? Y entonces hay una tendencia como, por un lado, desconocer o ignorar estos pueblos, ¿no? Declaraciones, ¿no? Como por ejemplo en el norte de Perú está el lote 39 y el lote 67, ¿no? Esto es ya tocando Ecuador, ¿no? Ahí está, el lote 39 era de Repsol y ahora se lo ha vendido a una empresa china, y el lote 67 es de Perenco, una empresa francesa. Bueno, ahí hubo toda una campaña que empezó a IDESEP y las regionales de esa zona para que se crea una reserva territorial Napo-Tigre, porque hay evidencias de que hay pueblos aislados, ¿no? Entonces ahí Repsol siempre ha querido demostrar de que no existen, ¿no? Bueno, nosotros allá donde vivimos, en Barcelona, hemos tenido una campaña que ha durado muchos años que se llama Repsol Mata, ¿no? Y perseguíamos a Repsol ahí donde podíamos. Y este caso un poco lo agarramos, ¿no? Entonces, en un informe que hizo Survival, había como 39 evidencias de que había pueblos en aislamiento, ¿no? Se habían encontrado así lanzas cruzadas, ¿no? En los caminos, testimonios de trabajadores. Bueno, ahí. Entonces, ¿qué hizo Repsol? Contrató al Missouri Botanical Garden, una fundación yankee conservacionista, y colocaron 10 trampas fotográficas en un espacio, o sea, grandísimo, millones de hectáreas. Y al cabo de un año dijeron, no, es que hemos fotografiado monos, sachavacas, no sé qué, pero por aquí no ha pasado ninguna persona, por tanto no existen, ¿no? Y esa es la demostración de Repsol, ¿no? Nosotros cuando escribimos cartas a los bancos como la Caixa, que es un banco grande de Cataluña que es inversor de Repsol, el director mismo de la Caixa nos respondió con la respuesta que da Repsol también, que es que pusieron trampas fotográficas y que no descubrieron, ¿no? Entonces nosotros le escribimos una carta pública que se publicó en algunos diarios diciendo que nosotros habíamos puesto 10 trampas fotográficas en Cataluña, pero en sitios muy alejados en la montaña, y estábamos demostrando que no quedaban catalanes ya en el mundo, se habían extinguido, ¿no? Entonces era un poco el paralelismo. Bueno, entonces un poco la cosa es esta, ¿no? Entonces, bueno, yo como conclusión, siempre cuesta un poco, ¿no? Decir algo así como... Es un poco eso, apuntar a un país como es Perú, que es tan extractivista y que sigue potenciando eso, pues a imaginar pues otro modelo, ¿no? Y eso pasa por un lado, fortalecer a las regiones, a las comunidades de las regiones productoras para que reivindiquen sus derechos, ¿no? Porque se produce ahí una sustitución del Estado por las compañías, ¿no? Es la compañía la que pone la luz, la que pone el agua, la posta médica, y entonces ya lo que sería un derecho de los peruanos a tener acaba siendo una limosna de las compañías, ¿no? Y se quedan estas comunidades en una posición muy desfavorecida, ¿no?
Y otra cosa es empezar, aprovechando justamente estos recursos, a iniciar una transición hacia modelos energéticos con energías renovables y descentralizadas, ¿no? Y no apostar a la centralización, a modelos que requieren una infraestructura y una mega máquina, ¿no? Que se dice, que requiere la presencia del ejército, la presencia de empresas extranjeras inversoras, de bancos, ¿no? Entonces es atreverse a imaginar esto, ¿no? Yo creo que Perú tiene en este panorama mundial que se avecina, ¿no? Que es el cambio climático, con sequías extremas, inundaciones, etc. Pero como les decía antes, con la crisis energética que se avecina y que Perú, aunque tiene petróleo, está importando la gasolina, ¿no? De otros países, ¿no? Va a sufrir por los precios internacionales que van a haber y por la escasez de petróleo, ¿no? Entonces es no esperar a que sea demasiado tarde. Perú tiene muchos recursos todavía, o sea, Perú tiene mucha tierra, tiene mucha agricultura, tiene mucha agua, o sea, está, yo diría que en ciertas cosas más aventajado que Europa para salir hacia un modelo energético no basado en los combustibles fósiles, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy de una zona que es Cataluña o España, o sea que no hay acceso a la tierra, no te puedes ni imaginar, por mucho que trabajes toda tu vida, nunca podrás comprar tierra. La tierra está por las nubes porque hay una superpoblación, hay una urbanización y una destrucción. El asfalto lo recubre todo, no hay superficie agrícola, ¿no? Entonces, nuestros países tan modernizados lo van a tener mucho más difícil de aquí a unos años, cuando realmente el petróleo sea tan caro que va a ser muy difícil desplazar los alimentos, conservarlos, hacer estas locuras, ¿no? Que se hacen, que es que consumes, pues, no sé, hay unas cadenas de la gente que estudia los ciclos de la comida, es una locura, o sea, agarran la soja argentina, se la meten a los pollos, el huevo lo agarran, lo llevan a Holanda para que lo limpien, luego lo traspasan a Italia para que lo conserven, o sea, hacen una de kilómetros los alimentos para que lleguen baratos al supermercado, que es una locura, ¿no? Entonces todo esto se va a acabar, ¿no? Y resulta que hemos estado durante 30 años viviendo del petróleo barato y del colonialismo, ¿no? Y cuando esto se acabe, pues países tan urbanizados lo van a tener más difícil. Yo creo que países como Perú, que tiene una Amazonía inmensa, que tiene, bueno, pues la sierra con una producción muy grande de agricultura, etc. Bueno, no sé, creo que llevo un buen rato hablando. Y si les parece, podríamos abrir el turno y hacer un poco de debate, etc. Sí. Ante todo, buenas noches y felicitar tu dedicación y el trabajo del colectivo al que perteneces. Me parece que siendo extranjeros es muy loable el trabajo que hacen acá en Perú. Yo tenía un interrogante. Muchas veces creo que a veces intuyo que se habla de cambiar la matriz energética en el Perú. Pero lo que sucede es que, como también lo mencionaste, la presión extractiva no nace de la demanda interna del país, es una demanda externa que muchas veces el gobierno, la misma dinámica económica de este país es por la renta que da, por el canon, por los impuestos que se pagan por inverso en la industria extractiva. Y entonces es un poco enfrentar las comunidades nativas peruanas en el mercado internacional. Muy poco se va a decidir si Lima consume o no consume electricidad, porque a comparación de la presión extranjera hay que relativizar eso. Y bueno, también me parece muy interesante el encuentro, ¿no? la constatación de los cambios de los pueblos indígenas en su modernización. Los problemas
que eso trae. Entonces, un poco de, tampoco cuánto porcentaje está quedando de población neta indígena, cuánto está cambiando a esa etapa de modernización, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos una imagen del pueblo indígena pues muy nativo, muy autóctono, pero esas constataciones que el movimiento indígena va modernizándose, me imagino que también van naciendo nuevas demandas, ¿no? Y también otro tipo nuevos de conflictos, ya no es la tierra por la tierra, sino posiblemente sean conflictos más económicos, ¿no? Me imagino. Por ejemplo, en el video se proyectó el testimonio de un señor que no tanto reclamaba por cuestiones míticas o ideológicas, sino bastante concretas. Antes teníamos el pescado para pescar, ¿no? Los peces para pescar en el río de tal calidad para alimentarnos, una necesidad vital, ¿no? Pues y ahora ya están contaminados. Es una relación, yo lo veo un poco más económica, ¿no? Sí, esas apreciaciones que quería compartirlas, y tal vez si alguien tiene alguna apreciación disonante, pues también escucharla para aprender, claro. Sí, bueno, eso, comentar que nosotros desde Barcelona, con esa mentalidad que tenemos ajena a la realidad, proyectamos este documental y igual fue como un jarrón de agua fría lo que encontramos, ¿no? Eso es algo que siempre contamos, ¿no? Cuando presentamos el documental y así, ¿no? Estas contradicciones, ¿no? O sea, nosotros, claro, pensábamos que llegaríamos ahí y los pueblos indígenas estarían como rechazando a la petrolera, ¿no? Y al entrevistar a la petrolera nos metería ahí un discurso desarrollista, ¿no? Entonces, cuando llegamos, encontramos a la gente que, claro, cuando les sacábamos nos costaba, ¿no? Pero lo que queríamos escuchar, ¿no? Sí, el pescado está contaminado, el río está contaminado, ¿no? Bueno, ¿y usted qué le diría a la compañía? No, pues que nos dé trabajo, ¿no? Queremos trabajar para la compañía. Entonces, esto era un poco lo que estábamos viviendo, ¿no? Luego, cuando hablábamos con las petroleras, ya nos hablaban de la sostenibilidad y los pueblos originarios, ¿no? Y era como todos los discursos al revés, ¿no? O sea, era un poco así esquizofrénica la cosa. ¿Dónde estamos? Sí. Bueno, y referente a esto, a la modernización, ahora que también ha sido como otra... Claro, nosotros fuimos a esta zona y vimos lo que es pasar helicópteros continuamente, bueno, una zona muy intervenida por la petrolera, ¿no? Y vimos las comunidades ya con su electricidad, con su cerveza, con sus frigoríficos, ¿no? Y dijimos, wow, yo pensaba que, ¿no? Que un pueblo amazónico, ¿no? Pero bueno, ahora que hemos ido, justamente, por ejemplo, hemos estado 2 semanas en comunidades Cucama, en el río Marañón. Ahí no hay petrolera. Ahí como mucho ha habido un derrame de petróleo, pasa el oleoducto, pero no es que haya... Bueno, pues ahí cada noche encendían 7 u 8 generadores, ¿no? Para ver la televisión, ¿no? Entonces ahí no puedes decir, no, ha sido Repsol que los ha modernizado, ¿no? Yo creo que no, viene del deseo de dentro, ¿no? De acceder a esto, y se están creando unas necesidades que nosotros decíamos, bueno, esto es más caro que ir al cine, lo que están haciendo esta gente para ver un programa de basura por la televisión, están pagando en gasolina, porque no era un generador comunitario, era cada familia tenía su generador, ¿no? Y la gasolina no es nada barato, ¿no? Entonces, esta población en la extrema pobreza está teniendo unos lujos culturales que no tiene la gente de Lima, ¿no? Que va cada día al cine, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un tema así. Sí. Dos preguntas, una más relacionada. Primero, felicitarte por... No sé si antes lo has presentado acá. No, es inédito. De hacerlo acá todavía. Sí. Uno más por tu experiencia del libro y el documental no lo he visto, pero me gustaría que cuentes un poco esa experiencia de cómo combina el equipo este trabajo. Me parece interesante, ¿no? Y el otro un poco más que nos cuentes
siento que el libro narra un poco antes de la crisis petrolera, todo el tema, no sé cómo lo ves ahora con todo el fracking que existe, con lo que has dicho, que el petróleo ya no vale lo que es. Y, o sea, la Amazonía tampoco se ha caracterizado por ser un espacio de petróleo, ¿no? Es muy difícil acceder allí, ¿no? Es mucho costo para las empresas, entonces tampoco no ha sido, no es como pues, otros países que tienen más tradición petrolera, ¿no? Entonces me imagino que las empresas tampoco se retiran, pero han generado también una dependencia de muchas poblaciones del pueblo a tal punto de que es esquizofrenia, ¿no? Te confundes los discursos. Entonces, yo no, o sea, me gustaría saber qué es lo que se está moviendo allí. En general, no se me genera mucha. Siento que ha habido muchas poblaciones, si bien en los pueblos de aislamiento, ¿no? O sea, el Perú como política pública no tiene claro qué hacer exactamente con los pueblos de aislamiento. Ni siquiera teniendo asesorías diversas se puede conseguir tener un tratamiento basado en los derechos humanos, si se quiere, en aislamiento, ¿no? Y por otro lado, no solo el problema de los pueblos en aislamiento, ¿no? También las otras poblaciones que están allí han empezado a tener dinámicas pues, diversas, ¿no? Si han trabajado dentro de su territorio, pues hay una conveniencia, pues irradiado desde el centro, desde Lima, básicamente que es mercantilista absolutamente. Y bueno, muchos, ¿no? También utilizan el discurso de los pueblos indígenas legítimamente también para poder frenar de alguna forma el modelo extractivista y neoliberal, ¿no? Pero también sabemos que los pueblos indígenas en muchos casos han cogido ya la dinámica del modelo, ¿no? Históricamente, colonialmente, lo que sea, pero hay una dinámica ahí esquizofrénica, ¿no? No sé cómo Sí, mira, perdona, ¿me puedes decir la pregunta? Concreta. Pensar un poco con esta. Creo que hay una nueva dinámica, la del libro me parece antes de toda la crisis petrolera. No. O sea, ahora hay una crisis, ya no hay inversión, tanto se habla de petróleo, hidrocarburos, ¿no? Ha habido un bajón, sí. no es tradicionalmente una zona petrolera. Entonces, sin embargo, se han creado dinámicas diversas, ha generado otras dinámicas, hay dependencias. No, sí, realmente es increíble lo que ha pasado. Lo de que haya bajado tanto el barril, justamente porque se ha parado la economía mundial. Y este es un signo también de lo que se va a venir, ¿no? O sea, pero ha sido una suerte. Es como en España cuando pinchó la crisis financiera. O sea, el territorio ha descansado porque se estaban construyendo ahí unas locuras que por suerte llegó la crisis, ¿sabes? Pues por suerte ha llegado también el hecho de que no es rentable sacar petróleo de la Amazonía. Y eso ha parado cosas pues bastante amenazantes, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el lote Fitzcarrald, ¿no? Eso es justo al lado de Camisea, detrás de Camisea, o sea, entre la Reserva Territorial Nahuatl de los aislados y el Parque Manu, donde están los Maxcopiros también en aislamiento. Pues ahí hay un lote del cual se ha hablado, nunca ha sido oficial, pero está ahí y lo quieren entregar, ¿no? Pues bueno, si el petróleo seguía subiendo, seguramente ya estaría, si no en operación, ya lo estarían explotando, ¿no? Y esto lo ha parado, ¿no? Luego me contaban amigos que están allí en Andoas, en contacto con los Achuar del Corrientes. Bueno, un poco
el contexto un poco Mad Max que se vive en esas zonas cuando ya se ha parado, los pozos ya no sacan casi petróleo, ¿no? Y que de repente estaban todo el mundo viviendo con empresas comunales dedicadas a los servicios petroleros, ¿no? Eran o motoristas o, bueno, o limpiaban los pozos con... Entonces toda esta gente vivía del petróleo y ahora de repente llevan 6 meses que está la producción parada y están sin trabajar. Pues está pasando un poco, es gracioso como está pasando en Europa, ¿no? Que hay la gente se dedica a robar el cobre, ¿no? Por las noches y los barrios se quedan sin luz porque por la noche ha venido alguien y se ha robado el cobre. Pues dice que están desballestando los pozos petroleros la gente, o sea, la misma gente que trabajaba por la petrolera pues ahora va ya, desatornilla ahí unos hierros y los va a vender, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, es un poco así. Entonces, bueno, mi respuesta es esto. Ojalá dure mucho el tema este del barril, aunque también tiene otras repercusiones, ¿no? Que la gasolina va más barata, la gente puede malgastar más porque es más barato, ¿no? Pero bueno, eso también es un signo de que la economía está basada en el petróleo. De hecho, las grandes compañías han perdido mucho. Por ejemplo, Repsol ha perdido un montón este último año. Claro, vendió una cosa que donde valía 100 ahora vale 30, ¿no? Y eso sí que ha parado mucho la producción también, ¿no? Lo otro era la experiencia un poco del libro y Sí. cómo combinas el trabajo, ¿no? Sí, bueno, os explico un poco de mi vida, ¿no? Yo estudié ciencias ambientales, bueno, medio ambiente, y cuando justo acabé, a los 22 años me fui a Bolivia y escribí un artículo sobre Repsol, ¿no? Porque o sea, soy español, Repsol acaba de llegar, ¿no? Bueno, pues desde entonces ya me quedé ahí en este tema, ¿no? Y bueno, empecé a escribir libros, primero artículos, bueno, un libro, vi que eso daba bastante a nivel de comunicación y he escrito ya 7 libros sobre petróleo en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, bueno, y desde hace bastantes años ya también me he dedicado al documental, porque veo que es una herramienta de comunicación casi más poderosa que el libro, ¿no? Realmente los libros lo leen muy pocos, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estaba pensando, mira, pucha, escribí este libro para todas las ONGs y técnicos que yo entrevisté haciendo el documental, los que salían aquí, ¿no? Digo, este libro les va a servir, ¿no? Pues no ha venido ninguno aquí, ¿no? ¿Qué pasa, no? Entonces, al final, ¿no? Pues bueno, el documental yo creo que es una herramienta muy, bueno, bastante poderosa, ¿no? Entonces, para hacer este documental, yo siempre ha sido un poco autodidacta, ¿no? De ir haciendo, y dije, me gustaría hacer algo un poquito más bien hecho para que tenga más difusión, ¿no? Y me asocié a 2 documentalistas que tenían sus productoras, ¿no? Que eran amigos míos, cada uno por un lado, pues nos juntamos y fuimos a hacer este documental, ¿no? Bueno, ¿cómo lo financiamos? Hay una cosa que justo salió ese año y lo pillamos ahí, ahora ya lleva unos 5 años, ¿no? Que es lo del crowdfunding, no sé si han escuchado, ¿no? Que es como hacer colecta por internet, ¿no? Hay unos portales de internet, ¿no? En este caso se llama Berkami, con K. Entonces tú dices, bueno, yo quiero hacer un documental y necesito 3.000 euros, es lo que pedimos, para pagar los pasajes más que nada, ¿no? Entonces empezamos como a venderle la moto a nuestras tías, primas, amigos. Bueno, si tú me das 10 euros, yo te doy el documental. Pero si me das 50 euros, yo te doy el documental y una polera, ¿no? Y si me das 100 euros, ¿sabes? Y se crea como un sistema de recompensas, ¿no? Y así es como financiamos este. Entonces nos fuimos, fue 1 mes y medio. Tuvimos la suerte de conocer un antropólogo que estaba con los Nahua justo a llegar a Lima, así que ya de aquí nos fuimos directo para allá. Y luego lo que pasó es que cuando volvimos a Barcelona,
los dos amigos ya se volvieron a su vida cotidiana, que es ganar dinero, digamos, o sea, hacer cosas para ganar, y me abandonaron, ¿no? Entonces acabé terminándolo yo solo, ¿no? Y dije, hostia, pues la próxima vez ya me voy solo, ya está. Y bueno, ha sido un poco como este último proyecto que lo estamos haciendo con la Lidia, ¿no? Y el anterior, que se llama un documental que también pueden ver, ahora les pasamos el link, que se llama Asfaltar Bolivia, y que hace 2 años fuimos a hacer un documental sobre un proyecto carretero al interior del Tibnis, es un territorio indígena de Bolivia, donde el gobierno quería hacer una carretera, etc. Bueno, y así un poco. Entonces, lo que hacemos es, lo hacemos todo en Creative Commons, libre acceso, lo colgamos, y nuestra alegría es que al cabo de un año digas, hostia, pues hay gente que lo ha visto, ¿no? Lo hemos intentado mover por festivales, pero cuesta bastante, porque los festivales son muy puñeteros, que decimos allá, ¿no? Tiene que ser el sonido, pero inmaculado, las imágenes, y claro, cuesta mucho, y nosotros no tenemos ni equipos, ni técnica, ni tampoco a veces voluntad de hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces al final es más moverlo tú mismo por internet, dando la chapa y bueno, y hacer charlas, presentaciones, ¿no? Pero tanto Alerta Amazónica como los Nahua, yo creo que aquí en Perú se ha movido bastante. Se publicó, bueno, en Servindi, en La Mula, no sé qué, y bueno, tienen ya, cada uno tiene más de 5.000 vistas, que yo creo que está bastante bien por ser un documental, ¿no? Que no es una cosa corta, ¿no? Sino que es una cosa de 1 hora y tal. Bueno, yo ya me siento contento, ¿no? con lo que haya alcanzado. Y ahora a través de este super evento tan difundido en Facebook, ¿no? Han salido, ¿no? Propuestas de publicar, de pasarlo en Arequipa, en Pucallpa, ¿no? O sea que está muy bien. ¿Y el libro? ¿El libro por qué? ¿El libro? Claro, te pregunto por el docu y por el libro. Sí, bueno, yo el libro, no era mi idea escribir un libro, pero sí que empecé a publicar artículos, ¿no? Y cuando ya tenía como 6 o 7, desde la Universidad Autónoma de Barcelona, me vino la propuesta de escribir un libro y que me pagaban. Y dije, hostia, nunca me había pasado, ¿sabes? Normalmente escribes el libro y al cabo de 3 años empiezas a ver tu primer euro, ¿no? Y esto era como cobrar por avanzado, dije, wow. Y por eso también le dediqué tanto tiempo, ¿no? Claro, había unos correctores, ¿no? Que lo querían todo así muy bien puesto. Entonces ha estado bien este libro porque el negocio ya lo hice antes, ¿no? Porque la vida de escritor también es muy dura, el hecho de recuperar la voluntad. No, realmente ahora nadie lee, o sea, es increíble. O sea, nosotros en Cataluña, por suerte, tenemos una fiesta que es San Jordi, San Jorge, que es la fiesta del libro. Y ese día las librerías venden la mitad de todo el año. Pues es un día que la gente sale, como Navidad, a comprar libros para regalar a su padre, a su madre, a su novia, ¿no? Entonces cada año yo monto también un puestito ahí en la calle y es el único día que vendo libros de todo el año. Yo quería comentar algo más. Sí. Bueno, igual que podemos también felicitar la chamba que han hecho. Creo que es importante, como tú ya lo has dicho también, ¿no? Traer ese tipo de temas acá, donde parece que es como otro mundo prácticamente, ¿no? Por la costumbre, por la información que se tiene, ¿no? Que llega o que llega de los medios oficiales, ¿no? Bueno, he escuchado hablar, por ejemplo, de comunidad, ahorita, ¿no? Con las intervenciones, de comunidades indígenas peruanas, ¿no? Yo creo que se debería hablar de comunidades originarias en Perú, que es distinto, ¿no? Ya que muchas de las comunidades ni siquiera tienen una visión de la nación de Perú, digamos, ¿no? Yo creo que es al revés, ¿no? Estas comunidades existen durante miles de años y es el Perú como república, como un proyecto de Estado-Nación, el que se impone sobre ellas, ¿no? Muchas veces se busca al Estado como una forma de respaldo, ¿no?
Porque si las empresas tienen obviamente una visión mercantil, una visión extractivista, entonces, ¿de quién se sostienen los pueblos, no? Y creo que muchas veces apunta al Estado, ¿no? Como el ente protector. De hecho, a todos nos han presentado el Estado como eso, ¿no? Como que da garantías de los derechos, de la estabilidad, ¿no? Pero en realidad, si uno se fija, no solo acá en Perú, ¿no? Sino en Latinoamérica y en el mundo entero, tanto el capital, o sea, las empresas, las corporaciones internacionales, como el Estado, están unidos en realidad, no son cosas separadas. Por eso hacen cada vez más encuentros, ¿no? Donde van cambiando, orientando, digamos, como la cuestión legal, ¿no? La cuestión de la política, que les permitan justamente afianzar estos modelos extractivos, ¿no? Entonces, nos damos cuenta de que Perú, digamos, o sea, yo igual entiendo, ¿no? Pero como una forma de decir estamos acá en Perú, ¿no? Digamos, el territorio que controla el Estado de Perú, podríamos decirlo claramente, ¿no? Pero realmente creo que es importante como entender eso, ¿no? De que las comunidades no han recibido el respaldo del Estado y no es una cuestión accidental, ¿no? Sino que es propiamente la misma lógica del Estado la que hace eso, ¿no? Las comunidades solamente podrían recibir solidaridad de parte de otras personas que nos encontramos en una situación que reconocemos como de vulnerabilidad o de conflicto con el Estado y con la sociedad como está funcionando, digamos, ¿no? Pero nos cuestionamos. Bueno, quería hacer como ese comentario, digamos, porque creo que es importante tener, ¿no? Digamos, una crítica al Estado, ¿no? Entender cuál es su función social, ¿no? Que si bien muchas veces puede otorgar algunas formas de protección, más le sirven como para limpiar su imagen, ¿no? Para poder llegar a comunidades, ¿no? Como tú mismo decías, muchas personas profesionales, ¿no? Del Estado o no independientes, cumplen una función básicamente de asimilar a las comunidades, ¿no? O sea, las comunidades podrían, y lo han hecho durante mucho tiempo, vivir sin Estado, ¿no? Y al menos a mí me interesa justamente eso, ¿no? Conocer no sé si de repente podrías comentar algo más, de repente, sí. ¿no? de experiencias de comunidades no contactadas voluntariamente, ¿no? O de comunidades sin Estado, donde, no sé, ¿no? O sea, qué tipo de prácticas tienen, de repente, su sostenibilidad, si realmente en la actualidad todavía es posible para algunas estar así en condiciones. Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Justamente uno de los recortes del documental, que les aconsejo que vean, para mí es la parte más bonita del documental, es cuando hacemos una crítica a la escolarización de las comunidades, ¿no? Y con unos argumentos así que dicen un poco eso, ¿no? Que las escuelas es como el instrumento de asimilación de los indígenas para que dejen de ser ellos, ¿no? Sí. Bueno, yo así por experiencia he conocido, por ejemplo, en Bolivia hay una comunidad muy linda que se llama Tentayapi, que significa como el último pueblo. Entonces ellos tienen una historia así bastante interesante, ¿no? De que su apu, digamos, su dirigente, después de la guerra del Chaco, ¿no? Bueno, en Bolivia hubo una guerra contra Paraguay, justamente por las reservas petroleras ahí, ¿no? Entonces ya, después de vivir ese drama, que justamente eran los guaraníes paraguayos contra los guaraníes bolivianos allí, este hombre se retira a la montaña y funda una comunidad con su familia, y es una comunidad que se cierra. Y nunca dejaron entrar ni a la escuela ni a la iglesia, ¿no? Y ahora mismo ellos son la última semilla del pueblo guaraní. Siguen los hombres vistiéndose con el cabello largo, se lo tapan, ¿no? Pero no se cortan el cabello los hombres. Tienen la tembeta, que es como un piercing, ¿no? Bueno, tienen su traje típico, las mujeres se pintan unos círculos aquí, ¿no? Son todos analfabetos, no saben leer ni escribir. Y bueno, y se han cerrado. Y bueno, yo tuve la suerte, así casualidades,
de que fui ahí, ¿no? Porque me contrataron una ONG para que les haga un pequeño documental sobre esto, justamente porque está Repsol a punto de entrar, ¿no? Y ellos se están resistiendo y tal, ¿no? Y bueno, les aconsejo, si lo quieren ver, se llama Tentayapi y está en el YouTube, yo creo que es lo primero que sale. Es un documental de 15 minutos sobre este pueblo, ¿no? Y en Bolivia es algo también así bastante ejemplar, porque cuesta mucho justamente eso, encontrar comunidades que sean resistentes, ¿no? O sea, decir, no. Normalmente tú las acompañas o las apoyas, pero hay un momento que ya negocian, ¿no? Les acompañas en el proceso de reclamo y tal, ¿no? Pero todo termina mal, por decirlo así, todo termina negociando, ¿no? Con la petrolera. Entonces existen pocas comunidades. Hay otra comunidad, otro pueblo que conocí, que es el pueblo Uwa, en Colombia. Ellos se hicieron famosos porque más o menos en el año 98, 2000, estaba a punto de entrar la empresa Occidental y ellos amenazaron con un suicidio colectivo si entraba la empresa a abrir un pozo donde ellos consideraban que era un lugar sagrado de su territorio. Además, con una cosmovisión que ellos dicen que el petróleo es la sangre de la tierra y que no se puede sacar y tal, ¿no? Y esta amenaza un poco reproducía un tema histórico, que es que cuando entraron los españoles parece que sí hubo suicidios colectivos de los Uwa para que no les colonizaran y tal, ¿no? Y este pueblo siempre ha mantenido ahí con un tema muy espiritual, porque ellos unos meses al año se van a la montaña a meditar y a hacer ayunas, tienen un componente espiritual muy fuerte. Estos también plantaron cara como, o sea, no es que queramos compensaciones, no entren, ¿no? Y luego otro pueblo más o menos conocido también en Ecuador es Sarayaku, que es una comunidad quichua en el Pastaza, que también entró una petrolera y lo que hicieron allá es las mujeres secuestraron a los trabajadores, los desarmaron y bueno, pidieron que se vayan, ¿no? Y entonces el Estado los acusó de secuestro, no sé qué, acabó todo en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, no sé qué. Y esta gente también tiene como una fuerza interna de que ellos en esa comunidad que está muy lejos, hay que entrar o en avioneta o navegando días, ellos han montado una universidad ahí, están con un proceso, digamos, endógeno, ¿no? Desde dentro están construyendo una comunidad fuerte y eso. Serían algunos ejemplos así que he conocido. ¿Me puedes decir qué era de los suicidios colectivos? ¿Qué comunidad? ¿Perdón? ¿Qué comunidad era la que amenazaba con esta especie de suicidio? Los UWA. UWA. U''WA. Bueno, en realidad, en Colombia, los indígenas, bueno, en general en todo, yo les aconsejo que viajen a Colombia porque es increíble, es como si todos fueran zapatistas de repente, ¿sabes? Todos están súper formados políticamente, o sea, ya por ejemplo el tema de los Nasa, es otro pueblo que están en el Cauca, ellos igual están desarmando a la guerrilla y al ejército, o sea, están luchando contra todos y o sea, están en un proceso de autonomía que llevan años hablando y construyendo eso, Sí, por ahí, perdón. Sí, nada, yo llegué tarde, pero solamente por precisar igual y como para que quede claro de que son pueblos organizados en comunidades, ¿no? O sea, no es que hablemos de una comunidad como el conjunto, son pueblos originarios, ¿no? Que están organizados en comunidades y que de hecho estas comunidades campesinas y nativas, de acuerdo a la ley en Perú, han sido impuestas también justamente por el Estado y las leyes para normar sus territorios, porque antes no es que, por ejemplo, el tema de la legalidad y de quién le pertenece a ese territorio vino a través de esa ley de comunidades campesinas y nativas y los obligaron a adoptar esos nombres. No es que ellos se autodenominaran como comunidades, porque es algo que se les ha impuesto, ¿no? Para lo que es la titularidad de sus tierras.
Y es todo un problema, ¿no? Porque o sea, son pocas las comunidades que de hecho se han logrado titular, ¿no? Y bueno, no, yo quería rescatar que el término es un pueblo originario, son diferentes, creo que en el Perú hay más de 55 pueblos originarios reconocidos por el Ministerio de Cultura, ¿no? De hecho que son más, y que están organizados en diferentes comunidades campesinas y nativas, pero que estos términos son impuestos por el Estado, ¿no? En realidad ellos son pueblos. Y otro punto que tú mencionabas, o sea, sí, si bien es cierto, en la mayoría se termina, o sea, el hecho también de que sea una comunidad hace de que pueda tener un tipo de negociación con la petrolera, pero también hay que rescatar todo lo que está detrás, ¿no? Porque muchas veces hay líderes que han sido corrompidos por, no líderes, o comunidades, yo he visto comunidades que se han creado solamente, por ejemplo, para boicotear el tema de lo que es toda una federación que se estaba oponiendo, por ejemplo, a la petrolera, pero se crea una comunidad que está en acuerdo con la mina, porque ellos como que les apoyan en todo lo que es el proceso legal de reconocimiento, y por lo tanto ellos no tienen una federación ni toda una cuenca a favor, sino que como ellos no hay discordante a su favor. Entonces esos son los temas que en realidad también han causado de que se pueda friccionar, ¿no? Más allá de su voluntad, en realidad es también todo lo que la petrolera, ¿no? Y estos intereses han hecho también para generarlos. Y para agregar algo más también quizás sobre los pueblos y este tema sobre su relación con el Estado, ¿no? Como salía hace un rato también, o sea, de hecho no hay que pensar también como que en los pueblos originarios o le llaman indígenas, etcétera, con estos nombres, cada pueblo se atribuye un nombre de acuerdo a su lengua, de su cosmovisión, digamos como entidades así como que puras, ¿no? O sea, como con esta idea de que hay como que una especie de esencia o pureza de determinado pueblo, ¿no? O sea, un poco quizás eso es lo que llega a través de nosotros por su representación en los medios, porque bueno, son sitios que están muy alejados de nuestra cotidianidad, etc. Pero habría que agregar que justamente los pueblos, incluso tal como nosotros nos imaginamos muchas veces como tradicionales o puros o supuestamente originarios, han sido fruto de un proceso de transformación continua durante mucho tiempo, ¿no? O sea, pensemos inmediatamente ahorita en las comunidades campesinas que pueden venir de la sierra, ¿no? Que pueden venir en nuestra mente, que usan determinadas ropas, sombreros, faldas, etc. Y que nosotros pensamos que son totalmente como que eso es lo tradicional, y si es que no está vestido así ya no es tradicional, ¿no? O ya no es, incluso, o sea, revisiones más conservadoras, es decir, no, ya no son indígenas, ¿no? Por lo tanto ya no tienen derechos que hagan valer su propiedad sobre los suelos, etc., ¿no? Sino que ha sido fruto de un proceso de apropiación de distintos elementos, incluso, ¿no? En las comunidades de la sierra es muy claro eso, ¿no? O sea, el uso de sombreros, que son incluso sombreros hasta de Inglaterra de finales del siglo XIX, pero la idea es, o sea, eso no quita que sean pueblos con una lengua, con unas costumbres, ¿no? Sino los pueblos también van transformándose y van utilizando elementos de distintas otras culturas y de distintos otros pueblos, incluso con los que se relacionaron en su momento, ¿no? O sea, por eso hay que un poco también, claro, obviamente no hay que imaginarnos como esta idea como que nos imaginamos como que el avatar, ¿no? Así como que está así como que en estado de pureza, que hay un indígena así que no, que tiene una cosmovisión, etc. Hay una cosmovisión, hay costumbres, pero hay que tener en cuenta que también si se está en ese punto es porque nuevamente el tema del Estado, a través de la educación, ha entrado a homogenizar brutalmente, ¿no? Ahora recién se habla de educación intercultural, ¿no? Pero hasta a partir de los 50, que es como que el Estado llega a entrar con fuerza en muchas partes de la Amazonía, o sea, habla castellano y no hables esto porque esto es de bárbaros, de salvajes, y tienes que dejar todas esas costumbres, ¿no? Y recién estamos en ese proceso, ¿no? O sea, probablemente también no hay que entender además como que esta cuestión de la identidad como algo, una esencia, como algo estático, ¿no? Sino que probablemente también fruto de estas luchas, fruto de estos procesos,
el caso de los Pucama, ¿no? Hace tiempo los Pucamas, la antropología también supuestamente viene diciendo que ya han dejado de ser indígenas, ¿no? Simplemente porque fue un pueblo que tradicionalmente desde hace siglos siempre tuvo facilidad para vincularse más con otros grupos, ¿no? Y por eso al punto que ya nos habían creído un momento que simplemente eran colonos, ya no eran indígenas, ¿no? Y además por toda la educación racista, muchos perdieron la lengua, o sea, tú vas en ciertas partes de Loreto y los mayores ya no saben hablar el Pucama, pero está habiendo un proceso interesante, por ejemplo, a través de esta experiencia de la radio y otras cosas, que se está revalorizando y los niños se están volviendo a aprender ahora en lengua Pucama, ¿no? O sea, nosotros le vamos a decir, no, como que ya no son ustedes indígenas o ya no son tradicionales, ya no son puros, como que no, ¿no? O sea, al igual que otro ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Estos pueblos que incluso han llegado a ser, se han vuelto como que hasta empresarios, creo que tienen casinos, tienen etcétera, pero a la vez mantienen incluso, o sea, toda su lengua, su cultura, etcétera, no sé, como que eso también hay que quitarnos un poco, o hay que verlo de otra forma, de que existen como que pueblos puros, ¿no? En la actualidad hay pueblos en aislamiento voluntario, ¿no? Ese es un tema también, ¿no? Y por eso como que la importancia de no necesariamente no entenderlos, o sea, como que peruanos, ¿no? O sea, con ese peligro que implica homogenizar y olvidar que ellos estuvieron mucho antes que ese ente del Estado peruano, ¿no? Eso nada más. Sería bueno más comentarios, preguntas al Marco, ¿no? Sería, o sea, para compartir un poco con los demás, creo que, o sea, el tema, vincularlo un poco con lo que dijo la compañera y el compañero, pues sí, o sea, el problema es un problema de identidad tremendo, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes tabúes que tenemos. Pero esa idea de, o sea, hay un dato que quería dar era que hay 10.500 comunidades, ¿no? Entre comunidades campesinas y nativas, que poseen casi el 50% del territorio nacional, ¿no? Y más allá de poder, que es un tema del trabajo, otro tema de la identidad, poder pensar que este régimen de propiedad comunal es una posibilidad para enfrentar el régimen de la propiedad individual, ¿no? O sea, directamente para poder voltear a la mercantilización general de la vida. O sea, el tema de la identidad es muy complejo, lo vemos arrastrando, pero hay una cosa que sí es clara, ¿no? Que es que estas comunidades tienen un régimen comunal distinto, ¿no? O sea, que nadie es dueño de la tierra, es la comunidad, tiene un título. Entonces, eso es una herramienta interesante como para, pues, generar otras dinámicas, ¿no? Distintas a las que actualmente hay. Pues, y de ahí yo creo el siguiente paso sería, porque Perú también es, en ese sentido, el Estado peruano es diferente, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia está la figura del territorio comunitario de origen, que son agrupaciones de 15, 20 comunidades, ¿no? En Colombia también están los resguardos indígenas. Y esta compartimentación, ¿no? Es como un poco así, ¿no? Porque en realidad yo creo que resta, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en Bolivia se está hablando de territorios comunitarios de 1 millón de hectáreas, donde está la comunidad tal, la comunidad cual, y en medio hay 100 kilómetros de bosque, pero ese es su territorio, ¿no? En cambio acá creo que va más por, bueno, ustedes 10 kilómetros por aquí, 10 por aquí, eso es vuestra comunidad, ¿no? Y luego ya es del Estado, ¿no? Y de esta manera el Estado también, yo considero que se ha robado mucho y además territorio. el Estado ahorita está en todo un tema, el Estado es quien está atribuyéndose la capacidad de decidir quiénes no son comunidades indígenas o campesinas. Es loco, eso es como que el Ministerio de Agricultura, creo que no, ahorita está ese tratamiento que están sacando una lista, que no hay criterio, o sea, como que una cosa así. es por el orden, o sea, es por la ley. Es brutal, o sea, más de consulta previa. Claro. No, o sea, eres comunidad campesina, entonces no eres por el indígena, no, para no consultarse. Y a eso suman
tomando el tema de que el próximo año tenemos el censo nacional. Y del censo nacional se está tomando de criterio para definir lo que, si es que eres de un pueblo indígena o no. Antes era por la lengua, ¿no? Entonces Chapra, Wampis, ¿no? Kandoshi, pero ahora es por la autodeterminación. Entonces, con toda la cultura racista que existe en nuestro país, con toda la discriminación que existe, definitivamente no tenemos, justamente ese tema de la identidad no es que ha sido tan bien tratado y tampoco se está haciendo toda una difusión como para poder fortalecerlo y que cuando a la persona le preguntes si es que eres kandoshi o mestizo, la persona va a identificarse como kandoshi, ¿no? Entonces, este punto del censo va a hacer que definitivamente la población que consideramos que era indígena vaya a reducirse, porque por la autodeterminación y dado que estamos en un país totalmente discriminatorio, no se va a reducir, ¿no? Y además han habido varios intentos también, o sea, no solamente con lo de las comunidades campesinas y nativas, sino incluso con los distritos rurales, ¿no? Hay varios intentos de cambiar lo que es la ley orgánica de municipalidades para que hayan otros criterios para considerar un distrito rural, ¿no? O sea que ya es otro tema, pero igual, ¿no? Cómo tratamos de reducir al máximo distrito rural, pueblos, comunidades.